hola a todos, bienvenidos a la conferencia. Y bueno, cuando estaba preparando la conferencia, decir que hoy en día, a estas alturas, decir que los pensamientos y las emociones son energía, me ha dado como la sensación de que era un tema muy trillado. Es un tema que está desde hace ya muchos años en auge y cada vez tenemos más conciencia, incluso desde el ámbito científico, a través de la epigenética y un montón, bueno, la bioenergética, un montón de investigaciones están empezando a enfocarse, a tomar conciencia de que realmente las emociones y los pensamientos, si quizás todavía no han llegado al punto de decir que son energía, sí que estamos empezando a darnos cuenta de que tienen una influencia muy importante en nuestra salud, en el tipo de vida que vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, voy a intentar que la conferencia, aunque voy a utilizar la primera parte para contextualizar todo y crear un marco en el que podamos desarrollar el tópico, el tema de hoy, voy a intentar dedicar una buena parte de la conferencia a realizar una serie de ejercicios prácticos para que no nos quedemos solamente en el concepto o en una información, una conferencia más, entre otras, donde decimos que todo es energía y luego a lo mejor no encontramos una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. Bueno, cuando decimos que los pensamientos y las emociones son energía, en realidad estamos yendo a algo más específico, pero también seguro que muchos de vosotros habéis escuchado muchas veces de que todo es energía. Esta es una frase muy célebre de Einstein, que nos dijo que todo es energía y nos dio una fórmula donde nos explicó que lo que llamamos materia física en realidad es energía densificada. Cuando decimos que todo, vamos a ir de lo más amplio a lo más específico para tener este marco, como comentaba. Cuando decimos que todo es energía, si queremos verlo desde la perspectiva espiritual, nos daremos cuenta de que en infinidad de enseñanzas, de culturas, y hay una sabiduría ancestral que siempre nos han dicho que espíritu y materia son exactamente lo mismo en sus dos polaridades. De la misma forma que podríamos hablar de que lo que llamamos temperatura tiene una polaridad que es frío y una polaridad que es calor. La experiencia, la naturaleza de cada una de esas polaridades es muy diferente, pero estamos hablando de un mismo concepto, de un mismo ámbito. Pues cuando decimos que todo es energía, en realidad estamos diciendo de que todo, absolutamente todo, es una energía que en su punto de más sutileza, de menor densidad, se manifiesta como espíritu y en su punto de mayor densidad, de unas vibraciones más lentas, se manifiesta como materia física. Dicho esto, esta parte, como luego veréis, es muy importante porque los pensamientos y las emociones van a quedar, no cabría de otra forma, enmarcados dentro de estas dos polaridades, entre espíritu y materia. Si nosotros cogemos una de estas polaridades, la más densa, la materia física, y empezamos a desarrollar este proceso hacia este camino hacia el espíritu, nos vamos a encontrar con una información muy interesante, muy relevante, desde un punto de vista incluso de un sentido práctico de conocernos a nosotros mismos, de saber cómo funcionamos y, como luego veréis más adelante, vamos a incluso a realizar un ejercicio totalmente práctico. Tenemos el mundo físico, que es lo que llamaríamos este punto más denso de la materia, siendo dentro del mundo físico lo más denso de todo, el mundo mineral o los sólidos. Dentro de este mundo físico, si nos damos cuenta, vamos desde los sólidos hacia niveles más sutiles, pasaremos por lo que llamamos materia en estado líquido, materia en estado gaseoso. Llegaremos entonces a lo que podríamos llamar materia en estado plasmático. Si nosotros continuamos este recorrido, el siguiente nivel que nos vamos a encontrar de esta materia o este espíritu en manifestación sería lo que, bueno, en bioenergética se ha llamado plasma, en la ciencia se llama plasma, es uno de estos niveles, pero en los ámbitos más espirituales y místicos siempre se ha llamado lo que es el plano etérico o lo que es la energía etérica. Tenemos entonces la materia en estado físico, en estado líquido,
en estado gaseoso, en estado etérico. Si nosotros continuamos este recorrido ficticio hacia los niveles cada vez más sutiles, eventualmente la materia llegará a un grado de sutileza que ha sido descrito como la materia en estado astral. No sé si os suena esta palabra. Bien, aquí es el primer punto interesante en esta conferencia, porque esta materia astral en realidad también se le ha dado otros nombres, como por ejemplo materia emocional. Es decir, todo lo que nosotros experimentamos en el mundo de las emociones y de las sensaciones encuentra su raíz, encuentra su estructura energética en este nivel, que llamaremos plano emocional o plano astral indiferentemente. Si continuamos este recorrido hacia cada vez niveles más sutiles, vamos a llegar a otro estado de la materia o otro estado del espíritu que nosotros también reconocemos y que tiene una importancia muy, muy grande para nosotros como seres humanos en este momento, que es lo que llamamos materia en estado mental. Dicho de otra forma, todos nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, lo que percibimos a través de nuestra mente, encuentra sus raíces y su estructura en este nivel de la materia o este nivel energético que nos podemos referir a él como materia mental. Nosotros podríamos continuar este camino. Claro, el espíritu absoluto, estaríamos hablando, entraríamos aquí en un debate que no tendría nada que ver con esta conferencia y entraríamos en el ámbito de lo que entendemos por Dios o por omniconsciencia, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar en este nivel, vamos a quedarnos entre el físico etérico, sobre todo nos centraremos en el emocional y en el mental, pero sí que voy a explicar el siguiente nivel. Si nosotros seguimos este recorrido, el siguiente nivel de sutileza es lo que se ha llamado el plano causal. Esto, evidentemente, por la ciencia todavía no ha sido redescubierto, pero sí que encontramos muchísimas enseñanzas que nos hablan de un plano causal, que es la materia mental de un nivel mucho más refinado, mucho más sutil, igual que en el mundo de la materia física tenemos un sólido y podemos tener también un líquido o podemos tener un gas. El nivel de sutileza es muy diferente, pues en este nivel mental y en cada uno de los niveles vamos a encontrar materia mental o materia astral o materia etérica, pero de diferentes grados de sutileza. Este plano causal se relaciona directamente con la experiencia que tenemos nosotros como seres humanos con eso que llamamos alma o con eso que llamamos la voz interior. Tiene infinidad de nombres, el yo superior, el doble cuántico, etcétera, etcétera. No nos vamos a adentrar en este nivel causal, esto lo dejaremos para otra conferencia. Sí que voy a decir que si nos quedamos justo entre lo que llamamos nivel físico y nivel mental, estos tres niveles, el físico, el etérico, que forman parte del mismo, el emocional y el mental, constituyen lo que nosotros llamamos personalidad. Es decir, una persona es de una forma determinada porque tiene un cuerpo físico, porque tiene un cuerpo etérico, porque tiene un cuerpo emocional y un cuerpo mental determinado. Y esto es lo que hace que cada uno de nosotros seamos diferentes. La constitución, o podríamos decir el conglomerado de estas diferentes energías. ¿Por qué explico todo esto? Pues porque si nosotros decimos que los pensamientos y las emociones son energía, esta frase, pues como comentaba, está muy trillada y es una frase que al final la podemos tomar como cierta, pero si no comprendemos en qué nivel y comprendemos realmente cómo estos pensamientos y emociones son energía, tomar esta creencia como cierta o como falsa no va a marcar una diferencia. Es decir, todos los pensamientos y todas las emociones que experimentamos internamente lo experimentamos subjetivamente, pero si tuviésemos la capacidad de percibirlos o tuviésemos la tecnología para percibirlos, veríamos que son energías, que son materias muy sutiles que ocupan un lugar en el espacio. Aquí hay un punto que es determinante. Se dice aproximadamente que una persona promedio puede tener aproximadamente unos, no sé si recuerdo bien, pero creo que son unos 70.000 pensamientos al día. 70.000 pensamientos al día. Fíjate la cantidad de pensamientos que hay por minuto. La realidad es que lo que nosotros llamamos pensamiento, en realidad, técnicamente no
son pensamientos. Y voy a explicar por qué. Nosotros como personalidad, como persona, tenemos una mente que puede pensar, tenemos un cuerpo emocional que experimenta emociones y deseos, pero en un nivel muy amplio de la población, la mente está enfocada hacia las emociones. Es decir, tenemos una mente, pero esta mente está totalmente supeditada a los deseos o emociones que experimentamos. Dicho de otra forma, lo que dirige nuestras vidas, en realidad, es el cuerpo emocional. Y utilizamos la mente únicamente para, estoy generalizando, para satisfacer nuestras emociones, nuestros deseos. Si analizamos nuestra vida, analizamos la vida de las personas, nos daremos cuenta hasta qué punto esto es una realidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque realmente lo que nosotros llamamos pensamiento, desde un punto de vista energético, es sobre todo una gran cantidad de materia emocional revestida de un poco de materia mental. Es decir, los pensamientos en realidad podríamos decir que son emociones con la estructura mental justa para poder llamarlo un deseo. Esto lo podemos observar muchas veces con objetivos que nos podemos marcar, con propósitos, con metas. Realmente, si analizamos el por qué nosotros estamos esforzándonos para conseguir ese propósito o esa meta, nos daremos cuenta que el agente motivador, en la mayoría de casos, es un deseo, es una emoción. Este punto es muy importante y luego veréis el ejercicio que vamos a realizar porque creo que va a ser muy interesante para muchos de vosotros. Estos pensamientos que nosotros, pues como he comentado, ¿no? Tenemos de promedio unos 70.000 al cabo del día. Cada uno de estos pensamientos es una forma energética que nosotros estamos o bien atrayendo o bien creando en nuestros campos energéticos. Es decir, ocupan un lugar y un espacio dentro de nuestro cuerpo emocional, dentro de nuestro cuerpo mental. Tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico, todos estamos familiarizados, nos identificamos con el cuerpo físico. Muchas personas, cada vez más, también están tomando conciencia de que además de este nivel tienen también un cuerpo etérico que se expande más allá del cuerpo físico, interpenetra todo el cuerpo físico y es relativamente fácil de percibir. De hecho, creo que hay un vídeo que se grabó aquí en Mindalia que se llama El despertar a la percepción energética. Si queréis podéis buscarlo, y ahí en ese vídeo enseño cómo se puede empezar a percibir este cuerpo etérico. Es muy sencillo. Si nos seguimos enfocando en estas estructuras o en estos cuerpos que tenemos, aparte del cuerpo físico y el etérico, tenemos expandiéndose un poco más allá un cuerpo emocional, como es mucho más sutil, interpenetra el etérico y el físico y también se expande un poco más allá. Aquí en este cuerpo emocional encontramos cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de aspiración, de objetivo, de pensamiento recurrente que nosotros tengamos en nuestro día a día, es una forma energética que está ocupando un lugar en este nivel del aura. Si seguimos con esta explicación, expandiéndose más allá de este cuerpo físico, etérico, emocional, tenemos un cuerpo mental, como es mucho más sutil, interpenetra el astral, el emocional, el etérico y el físico y se expande más allá. Y en este cuerpo mental también tenemos infinidad de formas energéticas que ocupan un espacio, que tienen una vibración determinada, que son pensamientos. Los pensamientos podríamos decir que son en cierta forma, o dicho de otra manera, más que formas de pensamiento, son entidades, porque cuando nosotros pensamos algo y creamos un pensamiento, este pensamiento tiene un cierto nivel de conciencia y actúa por sí mismo. Ahora bien, si un pensamiento no tiene una carga emocional que lo imbuya, este pensamiento normalmente, tal como pasa por nuestra mente, se va y no va a tener una fuerza determinante en nuestra vida. Va a ser un pensamiento que a lo mejor pasa un momento, lo olvidamos y no lo volvemos a tener nunca más, o al cabo de un tiempo. Pero es cuando este pensamiento tiene bastante energía emocional que este pensamiento se convierte en un pensamiento que más o menos ocupa cierto tiempo de nuestra mente, cierto tiempo
en nuestro día a día y que poco a poco, gradualmente, cada vez va condicionando más nuestro comportamiento, nuestro carácter. Nosotros, como personalidad, simplificado al máximo desde esta perspectiva de que los pensamientos y emociones son energías, somos un conjunto de formas de pensamiento, de entidades de pensamiento que podríamos llamar, en un lenguaje más tradicional, podríamos llamar simplemente hábitos. Cada hábito que nosotros tenemos, o nuestra personalidad está hecha de un conjunto de hábitos, pues cada hábito que nosotros tenemos es importante comprender de que en realidad un hábito es una entidad que tiene su propia conciencia, que vive dentro de nuestra aura, que vive en este nivel emocional y mental y que como tal a nosotros nos influencia para que nosotros cumplamos el propósito de esa entidad. Esto aplica tanto si el hábito es un hábito positivo como si es un hábito negativo. Aplica como si estamos hablando de una adicción a las drogas, al alcohol o a cualquier tipo de emoción, estamos hablando de una entidad. Si estamos hablando de un hábito positivo, como pueda ser llevar una vida saludable o ser amable con las personas, cualquier tipo de hábito positivo, el esfuerzo, estamos hablando de una entidad que es una forma energética que vive en nuestro cuerpo mental y emocional y nos influencia. Entonces, esto, hasta aquí, ok, puedes decir, vale, muy bien, pero esto, ¿qué diferencia tiene desde a lo mejor la perspectiva en la que observan el comportamiento en la psicología? ¿Por qué es necesario hablar desde un ámbito energético si realmente desde una rama más psicológica, más ortodoxa, podemos comprender esto de los hábitos? Pues lo interesante de estas entidades de pensamiento es que nosotros normalmente nos identificamos con ellas, pero con un mínimo desarrollo de la percepción energética, estas entidades de pensamiento las podemos sentir, las podemos tocar, las podemos ver. Yo que me dedico a la sanación energética, la mayoría de tratamientos que hacemos, ya sea una enfermedad física o sea un problema más de ámbito psicológico o relacional, están siempre relacionadas con ciertas entidades de pensamiento que están alojadas en diferentes partes del cuerpo energético y están condicionando el comportamiento de esa persona. Si nosotros hemos visto el ejemplo, tal y como hemos explicado al principio, de que tenemos en el nivel más denso tenemos lo que llamamos plano físico y que en el plano físico tenemos sólidos, líquidos, gases y toda esa materia etérica. La diferencia que hay de densidad entre un sólido y la materia etérica es enorme. O sea, estaríamos hablando que la diferencia es, pues, por ejemplo, el aire que nos rodea a todos nosotros es materia física en estado gaseoso, pero no tiene nada que ver con un trozo de tierra o con una piedra. Estas emociones les ocurre algo similar. Cuando estas emociones tienen una vibración muy densa o son vibraciones, vamos, lo que nosotros llamamos pensamientos o emociones negativas, son vibraciones energéticas que tienen una tasa de vibración muy lenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que en nuestro cuerpo energético es como si tuviésemos a ese nivel, un nivel mucho más sutil que el físico, pero es como si tuviésemos una piedra, como si tuviésemos una zona donde literalmente se produce un bloqueo energético que impide que la energía, de forma natural, pueda circular. ¿Esto en qué se traduce? Pues siempre se va a traducir en, como comentaba al principio de esta explicación, en los tratamientos, como cualquier tipo de enfermedad, como cualquier tipo de problema relacional, como cualquier tipo de malestar psicológico. También es muy interesante comprobar que estas entidades de pensamiento, cuando uno las puede observar, las puede ver, vamos a encontrar un símil con cualquier forma artística. Si nosotros, por ejemplo, vemos una obra de arte, vamos a tener la capacidad de apreciar la belleza o la fealdad de esa obra de arte de forma instintiva, ¿no? Nosotros podemos ver que una obra de arte tiene cierta armonía, ni siquiera somos conscientes de ello, pero nos produce un bienestar, hace que nuestras emociones se eleven. Si nosotros percibimos un arte que sea feo, que tenga desarmonía, igualmente nos va a producir un descenso de nuestra vibración emocional.
Con estas entidades ocurre exactamente lo mismo. Cuando las percibimos directamente, tenemos la capacidad de apreciar muy fácilmente si esta entidad es positiva o es negativa. Si esta entidad tiene una armonía, tiene una belleza y está produciendo belleza en nuestra vida, está produciendo salud, o si está produciendo desarmonía, está produciendo fealdad, está produciendo conflictos en nuestra vida. Entonces, explicado todo esto, a mí lo que me gustaría es hacer un ejercicio muy sencillo para que todos vosotros podáis tener una primera toma de contacto con este tipo de entidades de pensamiento y podáis percibirlas. Más o menos las veces que se ha realizado este ejercicio, en un porcentaje muy grande, un 80 o un 90% de las personas, ya el primer día que lo intentan, pueden llegar a percibir estas entidades de pensamiento. Entonces, puede ser que a lo mejor estés viendo el vídeo en un móvil o que estés a lo mejor pasando por la calle. Si ese es el caso, simplemente escucha el ejercicio y cuando tengas un momento en el que estés tranquilo en casa, a solas, realizas el ejercicio. Si estás en casa, estás en un lugar, en un momento en el que puedes realizar el ejercicio ahora, te voy a pedir que simplemente sigas las instrucciones que te voy a ir dando. Va a ser una breve meditación de 5 minutos, así que puedes empezar a buscar una posición cómoda. Puedes ir cerrando los ojos. A partir de ahora, cualquier cosa que diga, es muy importante que tú te mantengas concentrado con los ojos cerrados. Como he comentado, estas entidades de pensamiento pueden ser tanto positivas como negativas, pero para hacer este ejercicio nos vamos a centrar en una entidad que nos esté produciendo desarmonía o que nos esté produciendo desequilibrio en nuestra vida. Así que es tan sencillo como que te enfoques en cualquier situación, cualquier experiencia, cualquier persona que sientas que te desestabiliza. Puede ser una experiencia traumática del pasado, puede ser una persona que te ponga muy nervioso o con la que estés enfadado o enfadada. Puede ser quizás una experiencia de la infancia en la que lo pasaste muy mal y cada vez que la recuerdas todavía te produce dolor. Te voy a dar varios ejemplos. Puede ser una situación que aunque tú trates de evitarla, sepas que te pone en una situación de ansiedad o de vergüenza, qué sé yo, cualquier tipo de fobia, hablar en público, mostrarte tal y como eres, cualquier cosa que te produzca una desestabilización emocional es válida. Elige una situación o una persona. Ahora te voy a sugerir que trates de experimentar esa situación conflictiva como si estuviese ocurriendo en este momento presente. Si es un recuerdo, te puedes proyectar a ese momento. Si es una situación, a lo mejor que no es un recuerdo, pero es una expectativa, te puedes virtualmente colocar en esa situación. A medida que vas haciendo este ejercicio, que te vas enfocando en la situación, es muy importante que pongas atención a todo tu cuerpo. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se sienta más tensa? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se sienta incómoda? O incluso puede ser que experimentes dolor en la zona de las entrañas, de las vísceras, en la zona del estómago, del esternón, quizás en la zona del corazón, del pecho, en la zona de la garganta, o quizás notes una presión o una sensación particular en la cabeza. Cualquiera que sea la zona de tu cuerpo que sientas incómoda, lleva la atención hacia allí. Internamente, con los ojos cerrados, lleva la atención hacia allí. Y mantente en una actitud neutra, observando esa sensación. Ahora te voy a pedir que hagas lo siguiente. Esa sensación, sea donde sea que esté, con los ojos cerrados, por un acto de voluntad, vas a intentar proyectarla delante tuyo.
la sacas de tu cuerpo, donde sea que la estás sintiendo, y la proyectas en tu pantalla mental delante tuyo. Si esto es posible, si puedes hacerlo, mantente observando esa sensación que has proyectado delante tuyo. Si experimentas dificultades para sacar esta sensación de tu cuerpo, simplemente obsérvala dentro de tu cuerpo. Te voy a dar unos segundos para que realices esta parte. Muy bien. Sea como sea, tanto si estás observándola dentro de tu cuerpo como si has conseguido proyectarla fuera, quiero que observes esa forma. Observa el color que tiene. Observa la textura. Si pudieses tocarla, ¿qué textura tendría? El color es un color muy oscuro, es un color brillante, es un color negro grisáceo, es un color rojo, verde, naranja sucio. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene una forma agradable, es armónica o es desarmónica? Si te cuesta percibir cualquier forma, permite que eso tome forma. Si tuviese una forma, ¿qué forma tendría? Obsérvalo. Puede ser que a medida que realizas este ejercicio, esa forma vaya cambiando sutilmente. Estás interactuando con una entidad hecha de materia psíquica, de materia emocional y mental que está viva y que reacciona cuando tú interactúas con ella a nivel de conciencia. Puedes preguntarle ahora qué necesita, cuál es su necesidad. Quédate en silencio y espera una respuesta. ¿Qué necesitas? Cualquier que sea la respuesta que hayas recibido, la primera que hayas recibido, simplemente la registras, tomas nota mental de ello, la dejas aparcada un momento. Si no has recibido respuesta, no pasa nada. Prueba a preguntarle qué desea, qué es lo que más desea, y espera a ver qué respuesta hay. Muy bien, ahora quiero que hagas una fotografía de esto que has percibido, con esa textura, con ese color, y abras los ojos por un momento. Seguramente todos los que hayáis tenido la oportunidad de hacer el ejercicio hayáis tenido una experiencia muy clara y hayáis percibido algo con bastante claridad. Los que no habéis tenido la oportunidad de estar escuchando la conferencia, pues bueno, ya cuando hagáis tengáis la oportunidad de hacer el ejercicio, si tenéis alguna cosa a comentar, podéis dejarlo en los comentarios. Ahora, este ejercicio ha servido simplemente para poder percibir que ese trauma, ese dolor, esa emoción que nos produce un malestar en nuestro cuerpo, realmente nosotros tenemos la capacidad de percibirla con forma, con color, con textura. Es decir, una emoción, una emoción que para nosotros la vivimos como propia, en realidad le hemos dado una personalidad, entre comillas, le hemos puesto una etiqueta. No sé cómo vamos de tiempo, John, si tenemos tiempo para... Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? De hecho, el simple hecho de hacer este ejercicio con cualquier emoción negativa que tengamos o experiencia complicada que tengamos en nuestra vida, nos va a ser de gran ayuda porque nos va a permitir ya disociarnos de esa experiencia que tenemos. Nos daremos cuenta de que si yo siento, por ejemplo, mucha ansiedad al hablar en público o cualquier cosa, no soy yo. Esa ansiedad tiene una forma, tiene una textura. Ese simple hecho nos va a otorgar ya una posición de poder respecto a estas entidades para que no nos puedan condicionar tanto. Pero en muchos casos no va a ser suficiente. Necesitamos transformar esa entidad negativa en una entidad positiva. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, John, te voy a pedir que me des simplemente 2 minutos para explicar esta parte y podremos pasar a las preguntas.
vuelves a conectar con esa entidad. Es muy importante que te pongas en situación siempre, que no te lo imagines, sino que te pongas en la situación en la que experimentas ese malestar. La proyectas delante, si no puedes proyectarla delante, la observas dentro tuyo. Y ahora viene la parte importante del ejercicio. Vas a mantenerte atenta a esa forma, atento a esa forma, y al mismo tiempo, sin perder la concentración, vas a llevar la atención a todo tu cuerpo. Todo el cuerpo, desde los pies hasta las manos, el tronco, la cabeza, todo el cuerpo. Vas a sonreír a cada parte de tu cuerpo, a cada célula de tu cuerpo, te vas a imaginar que se dibuja una sonrisa y vas a empezar a experimentar una cierta sensación de bienestar agradable. A medida que experimentas esto, vas a permitir que esta sustancia agradable que estás liberando a través de tu cuerpo fluya hacia esa forma, hacia esa entidad. Si está fuera de tu cuerpo, te imaginas como una especie de néctar o de energía fluye hacia esa entidad y la vas a alimentar. Si está dentro de tu cuerpo, el proceso es exactamente el mismo, pero vas a enviar energía desde todo tu cuerpo a esa zona donde está la incomodidad. Tómate 30 segundos para sentir cómo estás alimentando esa forma, esa entidad. Una vez que estás haciendo, vas a sentir como hay una especie de movimiento, una sensación muy particular. Simplemente te tienes que mantener ahí el tiempo necesario hasta que sientas que esa entidad ya no es capaz de absorber más energía, puedes llamarlo néctar, puedes llamarlo una emoción agradable. Esa sensación de sonrisa interna que estás enviando a esa zona, enfrente tuyo, dentro de tu cuerpo, lo vas a seguir haciendo hasta que sientas que la entidad ya no puede absorber más energía. Con este ejercicio tan sencillo, vas a ser capaz de ir eliminando todos los bloqueos energéticos que existen en tu cuerpo, que están motivados, que están causados por este tipo de entidades negativas. Con este ejercicio vas a tener la capacidad de transformar todos esos defectos de carácter que no te gustan, que te gustaría cambiar, de una forma extremadamente práctica, se van a transformar en otra cosa positiva. Entonces, el ejercicio obviamente lo podríamos desarrollar mucho más, pero tenemos el tiempo que tenemos en la conferencia, así que te invito a que lo realices y ahora puedes en las preguntas hacer cualquier pregunta o si lo estás viendo a posteriori, puedes dejar las preguntas en los comentarios abajo del vídeo y bueno, espero que lo disfrutes y que lo pongas en práctica. Bien, cada pensamiento recurrente es un pensamiento que está saltando a tu conciencia para que lo alimentes. Es decir, el simple hecho de pensar en él lo va a alimentar. Cada vez que lo alimentas, ese pensamiento recurrente se va a hacer más fuerte y va a atraer, por sintonía, otro tipo de pensamientos, de emociones, de personas que vibren también en esa misma sintonía. La clave, una vez más, no es intentar no pensar en ello. Uno de los errores que cometemos, generalmente cuando tenemos estos miedos o cualquier tipo de emoción negativa que no nos gusta experimentar, es intentar distraernos y mirar hacia otro lado. Hay mucha gente que llena su vida de infinidad de actividades, de relaciones sociales, porque cuando está solo no se siente cómodo consigo mismo porque entra en contacto con todo esto. Hay personas que simplemente se obsesionan o con cualquier tema o vuelcan toda su vida en realizar actividades, una vez más, para desconectar de estos traumas o de estos miedos o estas emociones mal gestionadas que han quedado ahí bloqueadas. La propuesta es totalmente contraria a mirar a otro lado. Lo que Honolulu, creo que te llamabas, Picatostes, lo que yo te recomiendo es que realices exactamente lo que se acaba de explicar aquí en este ejercicio. Cuando estés experimentando miedo, o es más, si es algo muy recurrente que te condiciona mucho, busca un espacio para sentarte a solas, contacta con ese miedo y míralo. Tómate un momento para observarlo. Mantente una actitud neutra y observa ese miedo. Si te produce un malestar, permítete experimentar ese malestar, ese miedo, lo que sea. Mantente ahí. Una vez que lo hayas observado, verás que empieza a perder un poco de fuerza. Vas a coger ese miedo y lo vas a proyectar delante tuyo, como hemos explicado en el ejercicio. Si no puedes, trabajarás dentro tuyo. Y entonces lo que vas a hacer es observarlo, pero al mismo tiempo es muy importante que no solamente lo observes, sino que permitas que tu cuerpo sonría, que tu cuerpo empiece a generar una sensación de bienestar que vas a
enviar hacia esa zona donde sientes que está el miedo. Seguramente los miedos se suelen sentir en la garganta o en la zona del esternón, puede ser también que se sienta en la zona del perineo. Cuando cojáis un poco la dinámica de este ejercicio, veréis que es extremadamente práctico y cualquier situación o emoción que estéis sintiendo la podréis ubicar muy fácilmente en vuestro cuerpo. Pues es ahí donde tenéis que llevar la atención y simplemente realizar el ejercicio. Es muy sencillo, pero hay que darle un recorrido, hay que experimentarlo por lo menos 10 minutos para ver el efecto que tiene. Te sorprenderás de ver que ese miedo disminuye en pocos minutos. Luego, llegar a eliminarlo totalmente te puede llevar varias sesiones. Vamos a irnos en este caso a Argentina con Mari Mir. Ante el alejamiento a todo nivel de los hijos con respecto a su madre, ¿cómo trabaja estas emociones de separación la madre sin recurrir a sus hijos? Exactamente igual. Aquí hay algo también muy interesante y voy a utilizar este ejemplo de los hijos para explicar cómo funciona este ejercicio en relación a cualquier tipo de relación. Evidentemente, los hijos son relaciones muy cercanas, muy estrechas, pero cualquier tipo de relación que sea problemática o que haya emociones negativas es exactamente lo mismo, a diferente nivel. Tú tienes que enfocarte en tu cuerpo. Una vez más, voy a insistir mucho en lo mismo, voy a insistir mucho, porque es muy sencillo, pero tiene que quedar claro porque es un poco contraintuitivo por la educación que nos han dado, por la cultura que tenemos. Si tú tienes un problema con tus hijos, lo que tienes que hacer es ponerte en la situación con tu hijo. Te imaginas con tu hijo o con tus hijos, con los que seas que tienes el conflicto, y automáticamente observas tu cuerpo. Vas a ver que hay diferentes partes en tu cuerpo que se sienten incómodas, que se sienten con malestar, que se sienten como bloqueadas o con mucha tensión. Entonces, una vez que hayas localizado esos puntos de tensión, vas a llevar, te olvidas de tu hijo, momentáneamente vas a llevar la atención a ese punto de tensión y una vez más, vas a repetir el ejercicio que ya he explicado. O bien lo proyectas fuera o trabajas dentro tuyo. Verás que cuando realices este ejercicio, gradualmente, cuando pienses en tus hijos, dejarás de sentirte mal. Pero lo más importante es que a nivel de relaciones, la energía que está dentro tuyo, que te hace a ti sentir mal, tiene un vínculo energético y está conectada con esa otra persona y también le hace percibir esa misma vibración. Cada uno la puede interpretar de una forma diferente, pero si es una vibración negativa, se va a sentir como disconformidad o como poco agradable por parte de las dos partes. Luego cada uno la puede gestionar de una forma muy diferente. Entonces, cuando trabajes contigo, no te quepa duda de que estás trabajando también con tus hijos o con la otra parte del vínculo, del extremo. Y es muy sorprendente ver, hablo por experiencia de decenas de casos, de pacientes, que a mí me gusta mucho enseñarles esta técnica desde las primeras sesiones para que se hagan partícipes del proceso de sanación. Y es sorprendente ver cómo esa otra persona que no sabe que el paciente está haciendo un proceso de sanación o que está trabajando esos aspectos, a medida que el paciente va sintiéndose mejor con la situación, la otra persona análogamente también se va sintiendo mejor. Y esto muchas veces acaba en un cambio en la relación o acaba muchas veces, incluso me viene un caso este caso era un hijo y su padre no hablaba con él desde hacía como unos 20 años o 15 años. Habían tenido muchos problemas. Se empezó a sanar toda la parte energética, empezó a realizar este ejercicio, lo cogió como hábito unos 15 minutos cada día, lo estuvo trabajando durante 3 semanas y sorprendentemente el padre después de 15, 20 años llamó a su hijo y ni siquiera el padre sabía muy bien por qué, pero le dijo simplemente que le había parecido que eran demasiados años sin hablar con él y que bueno, que lo llamaba y a partir de entonces cambió la relación. O sea, esta es de verdad, o sea, no es por vender nada, o sea, quiero decir, el ejercicio es gratuito y lo tenéis ahí. Simplemente trato de motivaros para que lo pongáis en práctica con casos concretos y lo practiquéis regularmente 10-15 minutos, en vez de hacer otra meditación, una meditación guiada o lo que sea, trabajad en vuestros bloqueos. Es lo principal. Una vez que los bloqueos principales de vuestro cuerpo energético sean liberados, el resto va a empezar a fluir de una forma muy diferente. Entonces, mi sugerencia es que cojáis una cosa, en este caso tú lo tienes muy claro, con tus hijos, y que lo trabajes, le des un recorrido de 2 semanas, 15 minutos al día, por ejemplo, y observes los resultados.
Nos vamos con Emma Martínez de México. ¿La meditación ayuda para enfocar emociones positivas? Gracias infinitas. Sí. He comentado en un momento de la conferencia que lo que nosotros llamamos pensamiento en realidad son emociones, que la mente suele estar enfocada en el cuerpo emocional y entonces queda supeditado a nuestros deseos y emociones, y esto es lo que dirige nuestras vidas. La meditación lo que permite es cambiar esa situación, lo que permite es revertir esa situación y que la mente, que está enfocada hacia abajo, simbólicamente hacia abajo, hacia el plano más denso de las emociones, poco a poco adquiera la habilidad de focalizarse primero en su propio plano. Es decir, la mente se disocia de las emociones. Esto es lo que en una primera etapa la meditación te puede dar. Cuando esto ocurre, automáticamente vas a adquirir control sobre tu cuerpo emocional. Es decir, vas a tener mucha más capacidad de descartar o de no alimentar esas emociones negativas y vas a también a tener la capacidad de fomentar esas emociones positivas que tú quieras. En una etapa más avanzada de la meditación, la mente no solamente va a disociarse del cuerpo emocional, va a poder estar enfocada en su propio plano, sino que simbólicamente se va a girar sobre sí y va a aprender a enfocarse en el plano, simbólicamente una vez más, superior. Abajo están las emociones más densas, la mente, y encima hemos dicho que estaba lo que llamamos el plano causal o la materia causal, que es la materia mental más refinada. Cuando la mente se puede enfocar hacia arriba, es cuando la mente puede hacer contacto con lo que nosotros llamamos alma, con esa voz interior, con esa voz de la conciencia. Entonces, es evidente que la meditación es una herramienta poderosísima, no solamente para fomentar las emociones positivas y resolver los conflictos emocionales negativos, sino para gradualmente ir conectando con esa guía interior que todos tenemos, que proviene de ese plano superior a la mente, que es el causal, que es el plano donde está lo que llamamos alma, o voz del alma o la conciencia. Raquel León de México nos dice, ¿tendría que ir a buscar a una persona que llegó a mi casa a ofenderme? Si pienso que las ofensas no existen, pero quisiera saber cuál es el dolor real de él o su mensaje para mí. Si he entendido bien la cuestión, no sé si la he entendido bien, pero entiendo que, por un lado, tú estás diciendo las ofensas no son tales, esto es un concepto y es verdad, no ofende quien quiere, sino quien puede, pero por otro lado entiendo que esta situación a ti sí que te ha generado una ofensa. Aquí el punto no es el concepto de si la ofensa es o no es, el punto es qué efecto ha tenido esta situación en mí. ¿Me ha hecho reaccionar emocionalmente, sí o no? Si hay una reacción emocional y hay una reacción emocional negativa, hay que trabajar sobre ello. Eso es lo único que es real. Lo demás son conceptos mentales o son cuestiones morales, éticas, culturales, etcétera, etcétera. Son creencias. Lo real es lo que estamos experimentando. De ahí la importancia. No hace falta que te vayas a buscar a esta persona, pero piensa en la situación que viviste con esta persona. Cuando estés haciéndolo, enfócate en tu cuerpo y observa si hay algún punto de tensión en tu cuerpo. Y una vez más, no voy a repetirme, una vez que encuentras el punto de tensión, ya sabes que puedes aplicar este ejercicio. Aplica el ejercicio y observa los resultados. Nos dice Cristina Valdés desde Colombia. Tuve una niñez difícil y mi mecanismo de defensa era imaginar que tenía otro tipo de vida. Ahora soy consciente y quisiera dejar de huir a ese mundo imaginario. ¿Qué me recomiendas? Lo que te recomiendo es que contactes con el dolor que experimentaste en la niñez. Fíjate que cuando nosotros tenemos una experiencia traumática, pondré un ejemplo así estándar que puede valer, se puede adaptar y matizar para cualquier persona. Imagínate que tenemos 3 años y hemos salido ya de ese entorno tan protector de la familia y empezamos a ir a la guardería. Y nosotros sentimos en la guardería con los otros niños un impulso creativo de salir a bailar delante del público o salir a hacer, bueno, con 3 años eres muy pequeño, a hacer una exposición, a explicar algo, a enseñar un dibujo. Tenemos ese impulso y nosotros dejamos que esta energía creativa fluya. Y cuando vamos a actuar ocurre alguna experiencia negativa, o bien la respuesta del entorno no es favorable, o bien la interpretación de la respuesta del entorno interna que nosotros hacemos no es favorable, y en ese momento ocurre un momento de dolor. ¿Qué es lo que hacemos? Bloqueamos esa energía creativa.
como esa energía creativa ha quedado bloqueada, eso se siente como una experiencia dolorosa o de sufrimiento. Entonces, un niño no tiene la capacidad ni el desarrollo conciencial como para poder gestionar esa emoción. ¿Qué es lo que hace el niño? Pues construye una defensa. Lo que tú estás comentando es un tipo de defensa. Hay otras personas que construyen otras defensas, por ejemplo, la arrogancia o, por ejemplo, la timidez o cualquier tipo de defensa. Lo que estamos buscando, o en tu caso, que es esta fantasía, ¿no? Crear un mundo imaginario, esto lo único que está haciendo esta defensa es evitar que contactes con el dolor. Y desde la perspectiva de tú cuando eras una niña, tiene sentido, porque tú a lo mejor no tenías los medios para poder gestionar eso, pero desde tu edad adulta es de vital importancia, si quieres sanar eso, que contactes con ese dolor. Tienes que contactar con el dolor porque en el momento que contactes lo vas a liberar esa energía creativa que se ha ido bloqueando y solamente observando y experimentando ese dolor de la infancia vas a sanar tu vida actual. Entonces, tienes que enfocarte en aquellas experiencias de la infancia, la primera que te venga, la que sea más dolorosa, y empezar a realizar este ejercicio. Verás que cuando realices este ejercicio, si el trauma es grande o viene de muchos años atrás, las zonas de tensión, a medida que las vamos alimentando, se van moviendo por el cuerpo. Entonces, es como si tuviésemos un jersey de lana y cogemos un trozo del hilo del jersey y vamos tirando. Si vamos tirando, al final, ¿qué pasa con el jersey de lana? Se deshila todo entero, ¿no? Pues con estos traumas, con estos puntos de tensión ocurre un poco lo mismo. A medida que los vamos alimentando, vamos tirando de ese trauma emocional, de ese bloqueo, hasta que llegamos a disolverlo. Evidentemente, esto es un trabajo continuado, es un trabajo en el que hay que tener constancia, pero los resultados, insisto, son inmediatos. En una sesión de 10, 20 minutos se puede notar un cambio enorme, que realmente ya produzca cambios en tu relación con el medio ambiente, con los demás, contigo misma. Nos dice Ana Alcalá de México y también de alguna forma María Amores, vamos a intentar juntar. Ana nos dice cómo fortalecer, subir nuestra energía. Cuando convivimos con personas densas siento la necesidad de alejarme, pero es familia y siento culpa. Por otro lado nos dice María, porque hay personas que aunque tú no quieras, cuando estás con ellas te sale lo peor de ti, estás de mal humor. ¿Por qué? Gracias. Bueno, lo primero, la primera parte de la pregunta, en la misma pregunta estaba ya la respuesta. ¿Te sientes culpable? Entonces, el problema no es la familia, el problema no es tanto eso, o puede ser parte del problema, pero lo primero que hay que trabajar es ese sentimiento de culpa, porque tú misma date cuenta que en la formulación de la pregunta has dicho, no estoy a gusto con mi familia, no comparto pues casi nada con mi familia, pero me cuesta alejarme porque me siento culpable. Por lo tanto, eso es una entidad de pensamiento, de energía, de culpa, es decir, es una entidad como esta que hemos que he explicado y que habéis podido observar en el ejercicio, pues es una entidad que tiene energía de culpa. Hasta que tú no la debilites y la elimines, te va a hacer sentir culpable. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Ella te condiciona, utiliza cualquier situación para que tú sientas culpa. Si realizas este ejercicio, dejarás de sentir este sentimiento de culpa. Y esto va a producir un cambio en tu forma de actuar, de relacionarte con tu familia. Por lo tanto, trabaja esa culpa. Es muy probable que debajo de la culpa haya otras emociones. Entonces, trabaja todo eso y verás cómo la relación con tu familia o la forma en que tú lo gestionas cambia por sí mismo. A la segunda parte de la pregunta, el tema de una persona que saca lo peor de ti, también en la misma pregunta, en la misma formulación de la pregunta, está la respuesta. Date cuenta que en la pregunta se dice, hay una persona que saca lo peor de mí. Por lo tanto, el problema que tú estás planteando no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con lo que hay en ti. Tú le das además el adjetivo de que es lo peor que hay en ti. Por lo tanto, vamos a eliminar eso, etiqueta lo peor que hay en ti. ¿Cómo? Olvídate de la otra persona. Dale las gracias por permitirte contactar con eso que está dentro tuyo. Y no hace falta que le des las gracias en persona, puede ir por su camino ella y tú por tu camino, pero realiza este ejercicio, proyecta a esta persona aquí delante, deja que salga esta sensación, no trates de mirar a otro lado, observa esta sensación tan desagradable que surge en ti y aliméntala, transfórmala. Creo que estoy insistiendo mucho en el mismo ejercicio porque de verdad, o sea, es muy sencillo, pero
creo que tiene aplicación para todos estos casos. Entonces, os invito a que lo realicéis. No os quedéis solamente en la parte intelectual de comprender lo que estamos aquí explicando, sino con la experiencia de realizarlo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que podáis disfrutar del ejercicio.